Una de las noticias de mayor alcance que ha dado este deporte en los últimos años. Vettel se retira de la Fórmula 1. ¿Por qué lo hace? Tiene 35 años. Otros pilotos con títulos mundiales también han estado muchos más años en Fórmula 1, han conseguido alargar más sus trayectorias. Eso es lo que intentaremos resolver en este vídeo, porque realmente hay muchos interrogantes que no se están despejando, y cuando hablamos de que Vettel quiere centrarse más en su lado personal, en su familia, quizás nos olvidamos de la parte deportiva, una parte que es esencial para entender que Vettel lógicamente se vaya de este deporte. Pero realmente, en cuanto a mentalidad, quizás Vettel ya se había ido hace tiempo. Se había ido, por ejemplo, cuando su malicia competitiva ya se había desvanecido, cuando los enemigos deportivos se empezaban a convertir casi en amigos. Ahí es cuando Vettel enterró su hacha de guerra y su carácter se transformó. Empezamos a ver otro Vettel. Solo quedó entonces ya la máxima expresión del respeto por aquellos viejos tiempos, en imágenes tan expresivas como esta con Fernando Alonso. Una imagen que hemos visto con otros rivales, por supuesto. Vettel, insisto, 35 años, se va, deja la Fórmula 1 con unos números espectaculares, muy difíciles de batir, ¿no? Esas 53 victorias, más de 100 podios en Fórmula 1, 57 poles, por supuesto 4 títulos mundiales. Pero cuando hablamos de esos números astronómicos, ¿no? Porque realmente son imposibles, ¿no? Casi de imaginar, ¿no? En cualquier piloto que empieza en este deporte y muy difíciles, insisto, de conseguir, y el tiempo nos demostrará, ¿no? Quizás va a ser la mejor vara de medir para demostrarnos lo que ha sido Vettel en la Fórmula 1. También hay que exigirle a Vettel un poco el precio de la historia, ¿no? De esos números. Y cuando hablamos de los mejores pilotos de siempre, normalmente Vettel no está en las quinielas. 3 títulos mundiales o más, yo creo que ahí tendríamos que meter a Sebastian Vettel. Y sin embargo, normalmente cuando vemos estudios, cuando vemos rankings, ¿no?, históricos, Vettel no está ni siquiera entre los 10 mejores pilotos de la historia. Esto importa, esto es muy importante, y aunque quizás no sea el día, ¿no? Porque dicen, ¿no?, cuando te mueres nadie puede hablar mal de ti, ¿no? Quizás esta es la muerte deportiva, por hacer una similitud, de Sebastian Vettel. Pero tenemos que hablar también de su rendimiento deportivo, porque es que es un piloto que ha sacado el máximo a su trayectoria, ¿no? Yo creo que los números de Vettel quizás no se corresponden, entiéndase, ¿no? Estamos hablando de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pues con uno de los top class mundial, ¿no? En ese, insisto, top 10 de pilotos. Realmente más de los 700 pilotos que han podido pasar por la Fórmula 1, solo 16 han conseguido ganar más de un mundial y que sean años consecutivos, ¿no? Demostrando una época de dominio. Por eso Vettel tiene que estar ahí entre los mejores, lo está, por supuesto, Vettel tenía talento para conseguir ser campeón mundial, pero es que tenemos que exigirle lo que le exigimos a los mejores pilotos de la historia para ser valorados subjetivamente como el mejor, para que algunos puedan decir después de su marcha que es el mejor piloto de la historia, y la verdad es que aquí no lo veo. ¿Por qué? Pues porque desde 2014 Vettel se ha convertido, ha ido desembocando en lo que es ahora. Vettel ha hecho muchas cosas buenas en la Fórmula 1, pero cuando tu compañero de equipo te gana en ese año, ¿no?, ahora cuestionado Daniel Ricciardo, a partir de ahí ya Vettel ya no fue dueño de su trayectoria deportiva. Ficha por Ferrari únicamente porque Alonso deja el hueco, porque se va Fernando, si no, habría que haber visto cuál era el devenir de Vettel en la Fórmula 1, y cuando su rendimiento en Ferrari tampoco es satisfactorio, le sustituyen por Carlos Sainz y le dejan fuera al albur de un Aston Martin en el que realmente él nunca tuvo fe, y ese es el verdadero motivo por el que Sebastian Vettel, abriéndose Instagram por primera vez, ¿no?, ya nos parecía raro, se va de la Fórmula 1. Anunció de esta forma su salida porque realmente él no siente que pueda ganar algún día con Aston Martin. Este era el año y evidentemente Aston Martin no estaba preparado todavía para dar el salto. Aston Martin es más fachada que equipo en sí, ¿no? Vettel lo sabía, pero es que no le quedaban más opciones cuando salió de Ferrari. Este era el único equipo medianamente competitivo por el que podía fichar, y si no, pues se habría precipitado mucho más su salida de la Fórmula 1. Quizás imágenes como esta demuestran, bueno, pues que estos años ya eran de prestado para Vettel, mucho más centrado en otras cosas que no fueran nada relacionado con lo deportivo, sino abanderando causas sociales, y cuando le veíamos más pendiente de estar en un plató de televisión hablándonos del cambio climático que de realmente sus objetivos deportivos, sus resultados en este deporte, es que ya estaba fuera. Este modo de vida, esta transformación no ha sido fácil para un Vettel con un gen competitivo superior,
pero al final ha tenido que abanderar estas causas también para encontrarse con una nueva versión, encontrar motivaciones en otras cosas, ya que no las tenía a nivel deportivo. Y de paso dar un buen lavado marketingiano a su imagen, ya que es un piloto que históricamente no estuvo tan relacionado con estas causas y curiosamente lo empezó a estar cuando ya se desentendió de la lucha por el título. Algunos igual estáis pensando que no es buen momento para criticar a Vettel. Bueno, yo creo que hay que ser críticos con todos los pilotos y en el caso de Vettel hay que hacer un balance de su trayectoria deportiva global. Sus primeros 7 años en Fórmula 1 fueron extraordinarios, pero los 9 siguientes, que es más de la mitad de su trayectoria, no lo han sido. Con la salvedad de 2015 y quizás su primer año en Aston Martin, cuando todo el mundo lo estaba retirando y demostró que todavía había Sebastián para rato, su época en Ferrari yo creo que va a quedar marcada precisamente por no haber sido capaz de luchar por ningún título hasta la última carrera. No se le pide que los ganara, Mercedes era un equipo todopoderoso, pero sí que lo intentara. En 2017 había coche, había Ferrari con un buen chasis para dominar en circuitos lentos, y la muestra de ello es que después de Hungría Vettel iba líder del Mundial. Es inexplicable que ese año no se peleara un poco más por el campeonato, pero lo de 2018 ya es arena de otro costal. Porque en esa temporada ya Ferrari tiene el pack completo, ¿no? No solo el chasis, sino también un motor con el que la FIA había hecho la vista gorda y que le sacaba los colores a Mercedes en carreras como Hockenheim, le metía 3 décimas en recta. Por supuesto, Ferrari tampoco estuvo en algunos aspectos a la altura, sobre todo con las estrategias calamitosas de Iñaki Rueda. Pero cuando metemos a todo un elenco de pilotos, de grandes campeones, como que son los damnificados de Ferrari, como que Ferrari les quemó en su momento, ahora el último Leclerc, ¿no? Todo lo que hablamos, al final también hay que hacer matices, ¿no? Matices, porque yo creo que Vettel y sus errores le costaron más a Ferrari de lo que a Vettel le pudo costar estar en este equipo. Mucha gente dice que la sentencia deportiva de Vettel en Ferrari es Alemania 2018. Yo me quedo más, fijaos, con Italia 2019. Porque ahí, delante de los tifosi, en Monza, donde no puedes fallar, Vettel cometió un error grosero, que sí que fue realmente su sentencia definitiva, y frente a un piloto, Charles Leclerc, que conseguía la victoria tantísimos años después en Monza. Por eso creo que esta es la realidad, esta es la lectura que tenemos que hacer. Los años de Aston Martin han sido de prestado para Vettel porque ya bastante le costó encontrar un asiento después de este rendimiento que no era el mejor. Evidentemente, para ese asiento pesaron más sus 4 títulos y su impresionante palmarés. Me quiero quedar con esta imagen también porque es crucial para entender la última etapa de Vettel en la Fórmula 1. Canadá 2019, aquí Ferrari tenía coche para ganar, circuito rápido, esta era una temporada en la que tenían muy poquito drag y curiosamente, a pesar de que Leclerc estaba dándole un baño este año, Vettel fue mucho mejor que Leclerc y en esta ocasión era quien merecía claramente la victoria. Esta pudo ser la carrera que cambió el rumbo de Vettel en esta temporada. Si realmente hubiera conseguido, estuvo muy cerca de no ser por ese error tan polémico que al final le entregó la victoria en bandeja a Hamilton, pero de haber conseguido el triunfo, quizás le podía haber dado la vuelta anímicamente a una temporada en la que estaba siendo inferior y que la cosa hubiera sido ligeramente distinta. Por todo esto que hemos explicado, Vettel no pudo estar muy orgulloso de sus años de Ferrari, él mismo lo ha dicho, tampoco descubrimos nada, y al final desembocó en este proyecto que no es ni proyecto ni es nada, es una gran trampa, que es realmente Aston Martin. Pero lógicamente por lo que querrá Vettel que se le recuerde es por aquellos años en los que llevaba el mono que ahora lleva Max Verstappen, sus años dorados, su época gloriosa en Red Bull. Y en este apartado, abriendo ya esta época que todos recordamos, ¿no? Porque todavía la tenemos tan reciente, quiero destacar un año que es 2009. Aquí tenemos a Vettel, ¿no? Ya como campeón del mundo de Red Bull, pero en 2009, antes de que todo esto ocurriera, Vettel había hecho un grandísimo año frente a los todopoderosos Brown. Esas 4 victorias, esos 8 podios, ese subcampeonato del mundo, en aquel año, insisto, del que tan poco se habla, representan quizás más que alguna de sus temporadas de sus títulos mundiales. Al menos que la del año del primer título, 2010, que es una temporada que para mí no merece ganar. Está mucho mejor su compañero, Mark Webber. Tampoco merece ganar Fernando Alonso, que hizo un primer año con bastantes errores destacados con Ferrari, más allá de lo que se recuerda siempre de su remontada final. Pero esa remontada viene dada por los errores que cometió previamente en su primer año de rojo. Y Mark Webber era el piloto que tenía que haber ganado posiblemente, que más se merecía esta temporada 2010. Pero Red Bull, que no dan puntadas sin hilo, sabían dónde estaba el campeón, dónde estaba el futuro de la competición
y acertaron, porque a partir de ahí, ya con un dominio abrumador, Webber empezó a pintar poco o nada en este equipo. Y es que el Multi21 también es uno de esos momentos para la historia que merecería capítulo aparte y que realmente pues demuestran cómo un piloto que lo tenía todo, ¿no? Pasando por ese Not Bad for a Two Driver de Silverstone 2011, al final termina quedando pues casi en agua de borrajas y acostumbrándose a siempre mirar a su lado izquierdo a un Sebastian Vettel que siempre estaba un escalón por encima de él. 2010, 11, 12, 13, Vettel se hace con 4 títulos mundiales. Ese Red Bull era uno de los más dominadores que recordamos. Y de alguna forma Vettel se convierte en el albacea de Adrian Newey. Esa frase de Fernando Alonso diciendo no luchamos contra Vettel, lo hacemos contra Newey, a la postre se ha demostrado como muy cierta. El albacea es la persona encargada de llevar a cabo todas las instrucciones para cumplir con la voluntad de un testador. Bueno, pues para mí el testador de estos cochazos era Adrian Newey, y por eso Vettel en esa representativa imagen en India se arrodilló ante esta maravilla de la ingeniería que le permitió conseguir unos resultados que ni él mismo podía soñar. También nos dejó aquella frase a la postre premonitoria en la que dijo a su equipo por la radio: disfrutad del momento porque es muy posible que esto no se vuelva a repetir. Vettel tuvo a Red Bull de su parte, formó un ecosistema favorable, algo que también ocurrió en Ferrari, donde fue un piloto muy querido, me atrevería a decir de los más queridos de la historia que hayan pasado por Ferrari, y eso habla muy bien, por cierto, de Vettel si lo comparamos, por ejemplo, con otros pilotos, como puede ser Alonso, que siempre ha ido un poco más a la suya, siempre ha sido más verso suelto y quizás no ha terminado tan bien con sus equipos. Pero la forma de ser de Vettel en su trato más personal, en su paso por la Fórmula 1 ha sido excepcional y al final se le va a recordar también por eso, por no ser un piloto arrogante, engreído o que se crea más que los demás, no, sino también por ser un piloto divertido, bromista y que ha conseguido salir airoso de momentos muy delicados como puede ser este en Turquía 2010, del que ya muy poca gente se acuerda, pero que realmente también pudo haber marcado un antes y un después en la relación con su equipo, y esto no ocurrió. Yo creo que al final esta es la imagen más icónica que más vamos a recordar de Sebastian Vettel, su dedo, su famoso dedo celebrando sus victorias. Insisto, no me quiero olvidar, de verdad, o sea, va a superar los 300 grandes premios. En esos 300 aproximadamente, 53 victorias, 122 podios, 3.076 puntos lleva por ahora, que serán muchos más, poles 57, vueltas rápidas 38. Ha habido años mejores, ha habido años peores, algunos enorgullecedores, otros más sonrojantes. Por eso creo que es un grande, pero que también le queda grande que le incluyamos en el top 10 de los mejores de la historia. En el pecado del éxito llevará siempre la penitencia. La penitencia, el pecado, que es este, esto sí que es un pecado, pilotar este coche, al que la FIA intentó poner coto de 1000 formas, ¿no? Los escapes sopladores, esos morros altos, esa filosofía que dominó una época, pero que aún así Red Bull y Vettel se las apañaron para ganar 4 títulos mundiales. Por eso el killer, el campeón en ciernes, ya se fue hace mucho de la Fórmula 1, no se va ahora. Se fue cuando vio que no podía optar por podios y victorias, cuando ya estos tiempos habían pasado a mejor vida. Un piloto acostumbrado a caza mayor que ahora nos regala su imagen más personal, que es con la que también nos tenemos que quedar, con la del buen tipo, el piloto al que todos sus compañeros quieren y respetan, y del que todos, ni siquiera sus máximos rivales en pista, tienen ya malas palabras. Creo que este análisis ha sido crudo pero directo, y que teníamos que explicar de alguna forma por qué Vettel se retira con 35 años y Fernando Alonso, por ejemplo, con más de 40 todavía le queda cuerda para rato. ¿Por qué Hamilton, que tiene casi 40, le quedan todavía años en activo y Vettel se tiene que ver obligado a dejar la pasión de su vida? Está claro que arrastrarse por las pistas con un Aston Martin nunca fue su plan. Pero para vosotros, ¿cuál ha sido el mejor momento de Vettel? ¿Con qué os quedáis de toda su trayectoria en Fórmula 1?